Abrid vuestros oídos y preparad vuestro espíritu para un viaje a través del tiempo, a una era donde el águila romana proyectaba su sombra implacable sobre un vasto mundo. Una era de conquistas monumentales y crueldad institucionalizada, de riqueza obscena y miseria abyecta. Una era sostenida sobre las espaldas de millones de almas despojadas de su libertad, reducidas a meras herramientas, a propiedad. En este crisol de poder y desesperación, en el corazón mismo de la República Romana tardía, un nombre surgió de la oscuridad, un nombre que resonaría a través de los milenios como un trueno de desafío. Espartaco. No era un cónsul ni un senador, no comandaba legiones leales por decreto del Senado. Era un tracio, un bárbaro a los ojos de Roma, un gladiador destinado a morir para el entretenimiento de las masas. Sin embargo, este hombre, arrancado de su tierra y forjado en el fuego de la arena, encendería la llama de la rebelión más peligrosa que Roma jamás enfrentó desde su propio suelo. Lideró un ejército de desheredados, esclavos, gladiadores, campesinos empobrecidos, en una lucha titánica por la libertad, haciendo temblar los cimientos mismos del poder romano. Esta es su historia, no solo la crónica de batallas y estrategias, sino la exploración de un símbolo, el análisis de un mito y la reconstrucción, tan fiel como las fuentes nos permiten, de la vida de un hombre que se atrevió a soñar con un mundo sin cadenas bajo el cielo implacable de Roma. Prepárense para sumergirse en la sangre, el sudor y las lágrimas de la Tercera Guerra Servil, la epopeya de Espartaco. Para comprender la magnitud de la gesta de Espartaco, primero debemos entender el mundo que lo engendró y al que desafió. La República Romana, a principios del siglo I a.C., era una superpotencia en plena ebullición, pero también profundamente fracturada. Décadas de expansión implacable habían traído una riqueza sin precedentes a las élites, pero a un costo humano terrible. Las guerras púnicas contra Cartago, las conquistas en Macedonia, Grecia, Asia Menor y la península ibérica habían inundado Italia con un flujo constante de cautivos de guerra. Estos prisioneros, despojados de todo, se convirtieron en la mano de obra esclava que impulsaba la economía romana. Hablamos de millones de personas, millones de vidas rotas, trabajando hasta la extenuación en las minas, remando en las galeras, sirviendo en las casas de los ricos y, sobre todo, cultivando las vastas propiedades agrícolas conocidas como latifundia. Estos enormes estados, propiedad de la aristocracia senatorial, habían ido absorbiendo las pequeñas granjas de los ciudadanos romanos libres, muchos de los cuales habían muerto en las legiones o regresado para encontrar sus tierras endeudadas y absorbidas por los poderosos. Este proceso creó una masa creciente de ciudadanos desposeídos y resentidos en las ciudades, especialmente en Roma, mientras el campo era trabajado por ejércitos de esclavos brutalmente explotados. La esclavitud en Roma no era uniforme. Había esclavos urbanos con ciertas habilidades que podían vivir con relativa comodidad, incluso albergar esperanzas de manumisión. Pero para la inmensa mayoría, especialmente aquellos en las minas o en los latifundios rurales, la vida era un infierno de trabajo agotador, castigos brutales y una esperanza de vida desoladoramente corta. Las rebeliones no eran desconocidas. Sicilia, en particular, había sido escenario de dos levantamientos masivos de esclavos en el siglo anterior, la Primera Guerra Servil, 135 a 132 a.C., liderada por Eunoo, y la Segunda Guerra Servil, 104 a 100 a.C., liderada por Salvio Trifón y Atenión,
ambas fueron aplastadas con una ferocidad extrema por las legiones romanas, sirviendo como un recordatorio sangriento del destino que esperaba a quienes osaran desafiar el orden establecido. Sin embargo, también demostraron la desesperación latente y el potencial explosivo de la vasta población esclava. Políticamente, la República estaba enferma. Las antiguas instituciones luchaban por gestionar un imperio en expansión. La rivalidad entre facciones aristocráticas, los optimates, que defendían el poder tradicional del Senado, y los populares, que buscaban apoyo en las asambleas populares y a menudo utilizaban figuras militares fuertes, se había vuelto cada vez más violenta. Las guerras civiles entre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila habían bañado Roma en sangre y debilitado aún más las estructuras republicanas. Los ejércitos, cada vez más leales a sus generales que al Estado, se habían convertido en herramientas políticas peligrosas. La corrupción era rampante, la violencia política común, y la brecha entre los increíblemente ricos y los desesperadamente pobres se ensanchaba día a día. Este era el polvorín social y político en el que la chispa de Espartaco estaba a punto de caer. En medio de este torbellino romano, en la periferia del mundo conocido por ellos, se encontraba Tracia, una región vasta y montañosa al norte de Grecia y Macedonia, habitada por numerosas tribus guerreras conocidas por su ferocidad indómita y sus complejas tradiciones. Los tracios eran jinetes expertos, infantería temible, a menudo adornados con tatuajes y conocidos por sus cultos religiosos extáticos, como el de Dioniso Sabacio. Eran un pueblo fragmentado, a menudo luchando entre sí, pero también capaces de unirse contra enemigos comunes. Roma había estado interactuando con los tracios durante décadas, a veces como aliados reacios, otras veces como enemigos conquistados, y frecuentemente reclutando a sus guerreros como tropas auxiliares en las legiones. Era un mundo fronterizo, violento y orgulloso. Es en este contexto donde debemos situar el nacimiento de Espartaco, probablemente alrededor del año 109 a.C. Las fuentes antiguas, principalmente Plutarco y Apiano, nos ofrecen fragmentos tentadores pero escasos sobre sus primeros años. Plutarco lo describe como un tracio de origen nómada, sugiriendo quizás una tribu no asentada permanentemente. Apiano, por otro lado, afirma que había servido como soldado con los romanos, pero que luego fue hecho prisionero y vendido como gladiador después de desertar y dedicarse al bandidaje. Floro lo llama un soldado tracio mercenario, que de soldado se había hecho desertor, después bandolero, y luego, en consideración a su fuerza, gladiador. ¿Cuál es la verdad? Quizás una mezcla de todas. La vida de un joven tracio en esa época probablemente implicaba un entrenamiento militar temprano. Dada la constante necesidad de Roma de tropas auxiliares, es plausible que Espartaco sirviera en el ejército romano. Los auxiliares tracios eran valorados por su caballería y su resistencia. Sin embargo, las condiciones de servicio para los auxiliares no eran iguales a las de los legionarios ciudadanos, y el resentimiento o los conflictos podían llevar fácilmente a la deserción. Si desertó, la vida como bandolero en las montañas de Tracia o Macedonia sería una opción lógica para un guerrero sin tribu o ejército que lo respaldara. Podemos imaginar a un joven Espartaco creciendo en un paisaje agreste, aprendiendo a cazar, a luchar, a montar. Quizás presenció incursiones romanas o escuchó historias de compatriotas llevados como esclavos. Tal vez experimentó la disciplina romana de primera mano en las filas auxiliares, admirando su organización, pero resintiendo su arrogancia y brutalidad. ¿Qué pensamientos cruzaron su mente mientras servía bajo el águila romana?
¿Lealtad forzada? ¿Orgullo herido? ¿Un anhelo por la libertad perdida de su pueblo? Independientemente de los detalles exactos, el resultado fue el mismo. En algún momento, este guerrero tracio perdió su libertad. Ya fuera capturado en batalla contra Roma, vendido por su propia tribu rival o apresado tras desertar del servicio auxiliar, Espartaco fue encadenado. Su fuerza física y su probable experiencia militar lo marcaron como un candidato ideal para un destino particularmente cruel y espectacular: la arena. Fue despojado de su identidad tracia, de su nombre si es que Espartaco no era ya un nombre tracio común. Algunos reyes tracios lo llevaron, y enviado al sur, al corazón de Italia, para ser entrenado en el arte de matar para el placer de otros. Capua, una de las ciudades más antiguas y ricas de Italia, famosa por su lujo, pero también por sus escuelas de gladiadores, los Ludi. Fue aquí, en la escuela perteneciente a Cneo Léntulo Batiato, donde Espartaco fue confinado. Un ludus no era simplemente una prisión, era una factoría de combatientes, una máquina diseñada para convertir a hombres desesperados en espectáculos sangrientos. Batiato, como lanista, entrenador y propietario de gladiadores, era un empresario de la muerte, invirtiendo en material humano, con la esperanza de obtener grandes beneficios alquilando o vendiendo a sus pupilos para los juegos. Imaginemos la llegada de Espartaco a este lugar, rodeado de muros altos, bajo la vigilancia constante de guardias armados, despojado de cualquier vestigio de su vida anterior, marcado quizás con hierro candente como propiedad de Batiato. Su mundo se redujo a la celda compartida, al patio de entrenamiento polvoriento y a la amenaza constante de violencia. La dieta era básica, pero calculada para mantener la fuerza, la disciplina brutal. Cualquier signo de insubordinación se castigaba con latigazos, confinamiento o incluso la muerte. El entrenamiento era implacable. Desde el amanecer hasta el anochecer, los gladiadores aprendían a manejar diversas armas, a luchar en diferentes estilos. Espartaco, siendo tracio, probablemente fue entrenado como un traex, un tipo de gladiador que usaba un pequeño escudo redondo o cuadrado, la parmula, un casco con cresta de grifo, grebas altas y una espada corta y curva llamada sica. Era un estilo ágil y agresivo, que quizás resonaba con sus instintos guerreros innatos. Otros a su alrededor serían entrenados como murmillones, con gran escudo rectangular y espada recta, retiarios, con red y tridente, secutores, diseñados para luchar contra los retiari, o hoplomachi, con lanza y espada. Pero el entrenamiento físico era solo una parte. El ludus era también una guerra psicológica. Se fomentaba la rivalidad entre los gladiadores, se les recordaba constantemente su condición inferior, se les deshumanizaba. Sin embargo, en este ambiente de brutalidad compartida, también podían surgir lazos inesperados. Espartaco no estaba solo. A su lado entrenaban hombres de diversas procedencias, galos como Crixo y Enomao, quizás germanos como Ganicus y Castus, cuyos orígenes exactos son debatidos. Hombres fuertes, muchos de ellos antiguos guerreros como él, que compartían el mismo resentimiento, la misma humillación, el mismo anhelo silencioso de libertad. Crixo, en particular, emerge como una figura importante. Un galo, probablemente capturado en las campañas romanas en la Galia, descrito como un líder fuerte y carismático por derecho propio. ¿Qué conversaciones tuvieron lugar en las noches, en las celdas oscuras, entre Espartaco y Crixo? ¿Compartieron historias de sus tierras perdidas? ¿Susurraron sobre la injusticia de su destino? ¿Empezaron a ver en la fuerza del otro una posible vía de escape? La vida del gladiador era una paradoja.
Eran despreciados socialmente, considerados infames, pero al mismo tiempo, los gladiadores exitosos podían convertirse en celebridades, admirados por su valor y habilidad, incluso idolatrados por algunas mujeres de la alta sociedad. Sin embargo, esta fama era efímera y siempre pendía de un hilo. La mayoría moría joven, en la arena o por las heridas sufridas. La promesa de la rudis, la espada de madera que simbolizaba la libertad concedida a un gladiador excepcional tras años de servicio, era una esperanza remota para la mayoría. Para hombres como Espartaco y Crixo, acostumbrados a la libertad de sus tierras natales, la idea de pasar años matando a sus compañeros de infortunio para el deleite de sus captores debió ser insoportable. La presión aumentaba día a día. La olla estaba a punto de estallar. El año 73 a.C. La tensión en el ludus de Lentulus Batiato había alcanzado un punto crítico. Según Plutarco, el plan inicial involucraba a unos 200 gladiadores, pero la conspiración fue descubierta, probablemente por una delación interna. Ante el peligro inminente de ser castigados o ejecutados, Espartaco y un grupo más reducido, entre 70 y 80 hombres según las fuentes, decidieron actuar de inmediato. No había tiempo que perder. La fuga fue audaz y desesperada. No tenían armas preparadas. Se lanzaron sobre la cocina del ludus, armándose con lo que encontraron: cuchillos de carnicero, espetones, cualquier cosa afilada o contundente. Imaginemos la escena caótica. Gladiadores musculosos, movidos por la adrenalina y la desesperación, enfrentándose a los guardias sorprendidos. La lucha debió ser breve pero brutal. Cada golpe era por la libertad o la muerte. Abriéndose paso a la fuerza, salieron del ludus y se encontraron en las calles de Capua. Libres, pero expuestos y mal armados. La suerte, o quizás el destino, intervino. Se toparon con un carro que transportaba armas de gladiador destinadas a otra ciudad. Un regalo de los dioses de la guerra. Se apoderaron de las armas, espadas, escudos, quizás algunos cascos y grebas. Ahora no eran solo fugitivos desesperados, eran una banda de guerreros armados y peligrosos, liderados por hombres con experiencia de combate real: Espartaco, Crixo, Enomao. Sabían que permanecer en Capua era un suicidio. Las autoridades locales enviarían rápidamente tropas para cazarlos. Necesitaban un refugio seguro, un lugar desde donde pudieran reagruparse y planificar su siguiente movimiento. Su elección fue estratégica: las laderas del monte Vesubio, un volcán entonces considerado inactivo, cuyo terreno escarpado y boscoso ofrecía una excelente posición defensiva natural. La ascensión al Vesubio no debió ser fácil. Eran perseguidos, conscientes de que cada sombra podía ocultar a un soldado romano. Pero la esperanza de la libertad, el aire fresco de la montaña después del hedor del ludus, les daba fuerzas. Al llegar a la cima o a una meseta adecuada, establecieron un campamento improvisado. Desde allí podían vigilar los alrededores, controlar los accesos y sentirse por primera vez en mucho tiempo dueños de su propio destino. La noticia de la fuga se extendió rápidamente por la región de Campania. Para las autoridades romanas era inicialmente un incidente molesto, una fuga de criminales que debía ser sofocada rápidamente. Para los miles de esclavos que trabajaban en las villas y campos cercanos, sin embargo, la noticia debió encender una chispa de esperanza. Un grupo de gladiadores, los más fieros y oprimidos, había desafiado a sus amos y había escapado. Quizás, solo quizás, la libertad era posible. La pequeña banda de fugitivos en el Vesubio no lo sabía aún, pero se habían convertido en un faro. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Roma,
en su característica arrogancia imperial, tardó en calibrar la verdadera amenaza que representaba la banda de Espartaco. Considerándolos poco más que bandoleros, el Senado no envió legiones consulares, sino que despachó al pretor Cayo Claudio Glabro con una fuerza de milicias reclutadas apresuradamente, unos 3.000 hombres. Estos no eran los legionarios curtidos en batalla de las guerras exteriores. Eran tropas de segunda línea, probablemente mal entrenadas y equipadas, pero superaban ampliamente en número a los rebeldes refugiados en la montaña. Glabro llegó al pie del Vesubio y evaluó la situación. Vio que los rebeldes ocupaban una posición fuerte en la cima, pero consideró que el acceso era limitado. Solo había un camino conocido que ascendía por la ladera. En lugar de intentar un asalto costoso y arriesgado por ese camino, Glabro optó por una estrategia de asedio pasivo. Bloqueó la única ruta de descenso con sus tropas y estableció un campamento, probablemente sin siquiera molestarse en fortificarlo adecuadamente. Su plan era simple: esperar. El hambre, la sed y la desesperación harían el trabajo. Los gladiadores atrapados se rendirían o morirían en su refugio. Era una táctica lógica, según los manuales militares romanos, pero subestimaba fatalmente el ingenio y la determinación de su oponente. Desde la cima del Vesubio, Espartaco y sus hombres observaban el cerco romano. La situación era desesperada. Estaban atrapados, con los suministros disminuyendo. La rendición significaba la tortura y una muerte segura, probablemente en la cruz o en la arena. La inacción también era la muerte. Era en momentos como este cuando el verdadero liderazgo se revela. Espartaco, mirando las escarpadas paredes del volcán, cubiertas de vides silvestres, concibió un plan de una audacia increíble, una genialidad táctica que lo catapultaría a la leyenda. No había escapatoria por el camino conocido, así que crearían uno nuevo. Espartaco ordenó a sus hombres recolectar las largas y resistentes vides que crecían abundantemente en las laderas volcánicas. Trabajando febrilmente, bajo la dirección de su líder, los rebeldes tejieron estas vides para fabricar cuerdas y escalas rudimentarias pero funcionales, suficientemente fuertes para soportar el peso de hombres armados descendiendo por los acantilados. Esperaron el amparo de la noche más profunda. Mientras el campamento de Glabro dormía plácidamente, confiado en su bloqueo, los hombres de Espartaco pusieron en marcha su increíble plan. Uno por uno, en silencio, utilizando las escalas de vid, descendieron por la cara más abrupta y aparentemente inaccesible del Vesubio, aquella que los romanos ni siquiera vigilaban por considerarla impasable. Imaginen la tensión, el peligro de cada paso en la oscuridad, el abismo bajo sus pies, el sonido amortiguado de las armas rozando la roca. Una vez que un número suficiente de hombres llegó a la base, se reagruparon sigilosamente. Eran sombras vengadoras surgidas de la propia montaña. Y entonces lanzaron su ataque. Cayeron sobre el campamento romano desprevenido como una avalancha furiosa. Gritos de guerra tracios y galos rompieron el silencio de la noche. Los soldados de Glabro, despertados bruscamente, se encontraron en medio de un caos total. Atacados desde la dirección menos esperada, sin tiempo para formar líneas de batalla, presas del pánico. La lucha fue una masacre. Los gladiadores, acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo brutal y luchando por su supervivencia, desataron toda su furia contenida. Cortaron, apuñalaron, aplastaron. Los milicianos romanos, desmoralizados y desorganizados, ofrecieron poca resistencia efectiva. Glabro mismo apenas logró escapar con vida, abandonando su campamento,
sus insignias y a la mayoría de sus hombres a su suerte. Al amanecer, el panorama era desolador para Roma, pero glorioso para los rebeldes. El campamento romano estaba en sus manos, lleno de armas, armaduras, suministros y caballos. Habían aniquilado a una fuerza romana enviada para destruirlos. Habían humillado a un pretor. Habían demostrado una inteligencia táctica y una audacia que nadie esperaba. La victoria en el Vesubio fue mucho más que una simple batalla ganada. Fue un golpe psicológico devastador para Roma y un grito de esperanza electrizante para todos los oprimidos de Italia. El nombre de Espartaco dejó de ser el de un simple fugitivo para convertirse en el de un líder militar formidable, un estratega brillante capaz de burlar a los romanos en su propio juego. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Esclavos de todas partes empezaron a ver en el Vesubio no una trampa, sino un faro de libertad. La rebelión había nacido de verdad, bautizada en la sangre romana y la euforia de una victoria imposible. Espartaco, el hombre que descendió de un volcán para desafiar a un imperio. La leyenda estaba en marcha. El eco de la victoria en el Vesubio resonó por toda Campania y más allá. Lo que había comenzado como un grupo de 70 gladiadores fugitivos se transformó rápidamente en un imán para todos los descontentos y oprimidos. Esclavos rurales, hartos del trabajo inhumano en los latifundios, abandonaron a sus amos y se dirigieron a las montañas para unirse a Espartaco. Pastores, pequeños campesinos arruinados, quizás incluso algunos ciudadanos pobres, vieron en la creciente banda una oportunidad o una causa. El ejército de Espartaco se convirtió en un crisol de nacionalidades, lenguas y experiencias. Tracios, galos, germanos, itálicos, samnitas, griegos, hombres y pronto también mujeres y niños que buscaban refugio y libertad. Era una masa heterogénea, un desafío logístico y organizativo monumental. ¿Cómo alimentar a esta multitud creciente? ¿Cómo armarla? ¿Cómo imponer disciplina y cohesión a personas de orígenes tan dispares, unidas principalmente por su odio a Roma y su deseo de escapar de las cadenas? Aquí es donde el liderazgo de Espartaco y sus lugartenientes, Crixo, Enomao, quien caería relativamente pronto en combate, Ganicus, Castus, demostró ser crucial. Plutarco menciona que Espartaco impuso una cierta disciplina, intentando organizar a sus seguidores según modelos militares y asegurando un reparto equitativo del botín, lo que ayudó a mantener la unidad. Comenzaron a fabricar sus propias armas y a entrenar a los recién llegados, convirtiendo a campesinos y pastores en soldados improvisados pero motivados. Roma, ahora sí, comprendió que esto no era un simple brote de bandidaje. La derrota de Glabro era una humillación intolerable y una amenaza real para la estabilidad de Campania, una de las regiones más ricas y pobladas de Italia. Enviaron entonces a un segundo pretor, Publio Varinio Glabro, no confundir con Claudio Glabro, esta vez con fuerzas más sustanciales, probablemente incluyendo algunas cohortes legionarias regulares, además de milicias. Varinio dividió sus fuerzas, enviando a sus lugartenientes, Furio y Cosinio, en diferentes direcciones para intentar acorralar a los rebeldes. Fue otro error de cálculo. Espartaco demostró una y otra vez su habilidad para la táctica de guerrilla y el movimiento rápido. Atacó a las columnas romanas por separado, aprovechando su conocimiento del terreno montañoso y la velocidad de sus hombres. Primero, derrotó a Furio, que comandaba unos 2000 hombres. Luego, en un ataque sorpresa audaz, cayó sobre el legado Cosinio, matándolo en la batalla.
Algunas fuentes dicen que lo sorprendió mientras se bañaba, y capturando sus insignias y lictores. Finalmente, Espartaco se enfrentó directamente al pretor Varinio. La confianza de los rebeldes estaba por las nubes, mientras que las tropas romanas estaban probablemente desmoralizadas por las derrotas anteriores. Espartaco no solo derrotó a Varinio en batalla, sino que estuvo a punto de capturarlo. El propio caballo y las insignias del pretor cayeron en manos de los rebeldes, una humillación suprema para un magistrado romano. Estas victorias consecutivas contra dos pretores romanos y sus legados tuvieron un efecto multiplicador. El ejército de Espartaco creció exponencialmente. Las fuentes hablan de cifras que aumentan rápidamente: 10.000, 40.000, 70.000. Aunque estas cifras son probablemente exageradas o difíciles de verificar, no cabe duda de que la rebelión se había convertido en una fuerza masiva y formidable. Controlaban grandes partes de la campiña del sur de Italia, saqueando villas, haciendas y pequeñas ciudades para obtener suministros y liberar a más esclavos. Eran el terror de los terratenientes romanos y un símbolo de esperanza para los oprimidos. El invierno del 73 a 72 a.C. vio al ejército rebelde consolidarse, entrenarse y prepararse para desafíos aún mayores. Roma ya no podía permitirse enviar pretores. La amenaza requería una respuesta consular. La primavera del año 72 a.C. encontró al Senado romano en estado de alarma. La rebelión de esclavos, que inicialmente habían despreciado, se había convertido en una guerra a gran escala en el corazón de Italia. Decidieron tomar medidas drásticas y enviaron a los dos cónsules de ese año, Lucio Gelio Publícola y Cneo Cornelio Léntulo Clodiano, cada uno al mando de un ejército consular completo, probablemente 2 legiones cada uno, más tropas auxiliares. El objetivo era claro: aplastar la rebelión de una vez por todas. El plan romano parecía lógico: atacar al ejército rebelde desde 2 direcciones, norte y sur, para atraparlo y aniquilarlo. El ejército de Espartaco, ahora una enorme masa de quizás más de 100.000 personas, incluyendo no combatientes, había comenzado a marchar hacia el norte a lo largo de los Apeninos. La razón de esta marcha ha sido objeto de intenso debate. La teoría más aceptada, basada en Plutarco, es que Espartaco intentaba sacar a su gente de Italia, cruzar los Alpes y permitir que los diferentes grupos, galos, germanos, tracios, regresaran a sus tierras de origen. Era un objetivo claro y comprensible: escapar de la garra de Roma y volver a ser libres en sus propios hogares. Sin embargo, fue en este momento crítico cuando surgieron las primeras divisiones serias dentro del heterogéneo ejército rebelde. Apiano nos cuenta que Crixo, el carismático líder galo, se separó de Espartaco, llevándose consigo una parte significativa del ejército, estimada en unas 30.000 personas, principalmente galos y germanos. Las razones de esta división no están del todo claras. Quizás Crixo y los suyos no querían abandonar Italia, prefiriendo seguir saqueando sus riquezas o, más audazmente, marchar sobre la propia Roma. ¿Hubo desacuerdos estratégicos sobre la ruta a seguir o el objetivo final? ¿O simplemente tensiones étnicas y de liderazgo que finalmente estallaron? Fuera cual fuera la causa, la división fue estratégicamente desastrosa. Mientras Espartaco continuaba su marcha hacia el norte, Crixo se dirigió hacia el sureste, hacia Apulia. El cónsul Gelio Publícola vio su oportunidad. Enfrentó a las fuerzas aisladas de Crixo cerca del monte Gargano. La batalla fue feroz, pero los galos y germanos, aunque valientes, fueron superados por las legiones disciplinadas de Gelio. Crixo luchó hasta el final,
pero cayó en combate junto con 2/3 de su ejército. Fue la primera gran derrota para los rebeldes y un duro golpe moral. Mientras tanto, el otro cónsul, Léntulo Clodiano, intentaba detener a Espartaco en los Apeninos. Pero Espartaco, demostrando una vez más su genio militar, se volvió contra Léntulo y lo derrotó contundentemente. Luego, con una rapidez asombrosa, giró hacia el sur y atacó al ejército de Gelio, que venía eufórico tras su victoria sobre Crixo. Espartaco también derrotó a Gelio. En cuestión de semanas, había vencido a los 2 ejércitos consulares enviados para destruirlo. Para vengar la muerte de Crixo y honrar su memoria, o quizás como un acto de desafío brutal, Plutarco relata que Espartaco obligó a 300 prisioneros romanos a luchar entre sí hasta la muerte como gladiadores en los juegos funerarios de Crixo. Un giro macabro de los papeles, donde los amos experimentaban el destino que imponían a sus esclavos. Con los ejércitos consulares derrotados y el camino hacia el norte despejado, Espartaco llegó a la región de la Galia Cisalpina, cerca de los Alpes. La libertad estaba al alcance de la mano. Podían cruzar las montañas y dejar atrás Italia y la venganza romana. Pero entonces, Espartaco tomó una decisión que ha desconcertado a historiadores durante siglos. Dio media vuelta y marchó de nuevo hacia el sur. ¿Por qué? Las teorías abundan. Quizás sus seguidores, envalentonados por las victorias y cargados de botín, ¿se negaron a abandonar Italia? Quizás el cruce de los Alpes con una multitud tan grande, incluyendo mujeres y niños, se consideró demasiado difícil o peligroso. Quizás Espartaco albergaba ahora ambiciones mayores, como marchar sobre Roma o liberar a más esclavos en el sur. ¿O fue simplemente que la cohesión del ejército, compuesto por tantos grupos diferentes, se estaba desmoronando y ya no podía imponer su voluntad? Apiano sugiere que Espartaco sí quería marchar sobre Roma, pero sus hombres no estaban preparados para ello. Plutarco simplemente afirma que sus hombres, engreídos por el éxito, lo obligaron a regresar al sur. Cualquiera que fuera la razón, la decisión de regresar al sur selló el destino de la rebelión. Habían perdido su mejor oportunidad de escapar. Ahora se enfrentaban a una Roma herida en su orgullo, furiosa y dispuesta a utilizar todos sus recursos para aplastarlos. Y un nuevo líder romano, implacable y ambicioso, estaba a punto de entrar en escena. Las sucesivas derrotas de pretores y cónsules sumieron al Senado romano en una crisis de confianza y pánico. La guerra servil ya no era un problema lejano, era una amenaza existencial en el corazón de Italia. Necesitaban un comandante con la autoridad, los recursos y la crueldad necesarios para terminar la guerra, y lo encontraron en la figura de Marco Licinio Craso. Craso era uno de los hombres más ricos de Roma, si no el más rico. Había amasado una fortuna colosal a través de la especulación inmobiliaria, especialmente comprando propiedades a bajo precio durante las proscripciones de Sila, la minería de plata y el comercio de esclavos. Pero la riqueza por sí sola no satisfacía su ambición. Ansiaba la gloria militar y el poder político supremo, compitiendo en influencia con figuras ascendentes como Pompeyo Magno, quien ya gozaba de gran popularidad por sus victorias en Hispania. La guerra contra Espartaco era la oportunidad perfecta para Craso de demostrar su valía militar y ganar el prestigio que tanto codiciaba. El Senado le otorgó poderes extraordinarios, un imperium proconsular, y le asignó no solo las legiones maltrechas de los cónsules derrotados, sino también 6 nuevas legiones reclutadas específicamente para esta campaña.
Craso disponía ahora de una fuerza formidable, quizás entre 40.000 y 50.000 legionarios altamente entrenados y equipados, sin contar las tropas auxiliares. Pero Craso sabía que la moral de las tropas estaba baja después de las humillaciones sufridas. Decidió restaurar la disciplina de la manera más brutal posible. Cuando una de sus legiones bajo el mando de su legado, Mumio, desobedeció órdenes y fue derrotada en una escaramuza contra Espartaco, Craso aplicó la decimatio. Este castigo arcaico y terrible consistía en dividir a la cohorte o legión culpable en grupos de 10, echar suertes y ejecutar a 1 de cada 10 hombres, apaleados hasta la muerte por sus propios compañeros. Plutarco afirma que Craso diezmó a toda la legión, matando a casi 500 hombres. Fue un acto de crueldad calculado, diseñado para infundir terror y obediencia absoluta en sus soldados. Craso dejó claro que temería más a su propio general que al enemigo. Con un ejército disciplinado por el miedo y ansioso por redimirse, Craso comenzó su campaña contra Espartaco, quien seguía moviéndose por el sur de Italia. Craso evitó enfrentamientos directos al principio, optando por una estrategia de desgaste y acoso. Seguía al ejército rebelde, presionándolo constantemente, limitando sus opciones de forrajeo y buscando una posición ventajosa para una batalla decisiva. Espartaco, consciente del peligro que representaba Craso y su enorme ejército, intentó llevar la guerra a Sicilia. La isla, con su historial de revueltas de esclavos y su terreno montañoso, podría haber sido una base ideal para continuar la lucha. Según las fuentes, negoció con piratas cilicios para que transportaran a su ejército a través del estrecho de Mesina. Sin embargo, los piratas, tras recibir el pago o parte de él, lo traicionaron y navegaron sin cumplir su parte del trato. Si esta traición ocurrió realmente, o si la logística del traslado fue simplemente imposible, es difícil decirlo. Pero la vía de escape siciliana quedó cerrada. Atrapado en la región de Bruttium, la actual Calabria, la punta de la bota italiana, Espartaco se encontró en una posición cada vez más precaria. Y Craso vio la oportunidad de asestar el golpe definitivo. Concibió un plan audaz y monumental: construir una enorme línea de fortificación, una muralla y una zanja, a través del istmo de Bruttium, de costa a costa. Una obra de ingeniería asombrosa de casi 55 kilómetros de longitud, diseñada para atrapar al ejército de Espartaco como a una bestia en una jaula, cortando sus suministros y esperando que el hambre y el invierno hicieran su trabajo. Miles de legionarios trabajaron día y noche en esta construcción, mientras Craso mantenía la presión militar sobre los rebeldes. El cerco se estaba cerrando. El invierno del 71 a.C. fue terrible para el ejército atrapado de Espartaco. Confinados en la península de Bruttium, con las líneas de suministro cortadas por la formidable muralla de Craso, el hambre, el frío y las enfermedades comenzaron a hacer estragos. La moral, antes tan alta, se desplomó. Las divisiones internas, quizás entre diferentes grupos étnicos o facciones que culpaban a Espartaco por su situación, probablemente se intensificaron. La situación era desesperada. Pero Espartaco no era hombre de rendirse sin luchar. En una noche de tormenta de nieve y viento aullante, reunió a sus hombres más fuertes y lanzó un ataque desesperado contra las fortificaciones de Craso. Trabajando con una determinación feroz, llenaron parte de la profunda zanja con tierra, madera y los cuerpos de prisioneros o animales, creando un puente improvisado. Bajo la cobertura del clima atroz, lograron romper el cerco.
fue un último destello de la audacia y tenacidad que lo caracterizaban. Sin embargo, solo una parte de su ejército, quizás un tercio, logró escapar. El resto quedó atrapado o fue aniquilado por las vigilantes legiones de Craso. Aunque había roto el cerco, el ejército de Espartaco estaba gravemente debilitado, desmoralizado y sin un rumbo claro. Vagaron por Lucania, acosados constantemente por las fuerzas de Craso. En este punto, parece que surgieron nuevas divisiones. Un contingente importante, liderado por Ganicus y Castus, se separó del cuerpo principal, quizás en un intento desesperado por buscar su propia salvación o por desacuerdos con Espartaco. Craso aprovechó esta división y los aniquiló en una batalla cerca del lago Lucrino. Mientras tanto, llegaban noticias alarmantes para Craso. El Senado, impaciente por terminar la guerra y quizás desconfiando de las ambiciones de Craso, había llamado a Pompeyo Magno desde Hispania y a Marco Terencio Barrón Lúculo desde Macedonia, ambos con sus ejércitos victoriosos, para que acudieran a Italia y ayudaran a aplastar la rebelión. Para Craso, esto era una afrenta y una amenaza a su gloria. Necesitaba destruir a Espartaco antes de que llegaran Pompeyo o Lúculo y le robaran el crédito de la victoria final. Esta urgencia probablemente llevó a Craso a forzar la batalla decisiva. Espartaco, acorralado, con sus fuerzas mermadas y sabiendo que la llegada de más ejércitos romanos haría imposible cualquier esperanza, también se preparó para el enfrentamiento final. El choque tuvo lugar cerca del río Silario, o Siler, en Apulia o Lucania. La ubicación exacta es incierta. Antes de la batalla, las fuentes relatan un gesto simbólico de Espartaco. Le trajeron su caballo, pero él sacó su espada y lo mató, diciendo: «Si venzo, tendré muchos caballos de los enemigos. Si soy vencido, no lo necesitaré». Era una declaración de intenciones. Lucharía a pie junto a sus hombres, hasta la victoria o la muerte. No habría retirada. La batalla final fue de una ferocidad indescriptible. Los rebeldes, luchando con la desesperación de saber que no había escapatoria, se lanzaron contra las disciplinadas y bien equipadas legiones de Craso. Apiano describe a Espartaco intentando abrirse paso a través de la carnicería para llegar hasta el propio Craso. Mató a 2 centuriones en su avance furioso. Rodeado por enemigos, herido en una pierna por una lanza, cayó de rodillas, pero siguió luchando, protegiéndose con su escudo, hasta que él y los que lo rodeaban fueron finalmente arrollados y aniquilados. La resistencia rebelde se derrumbó con la muerte de su líder. La batalla se convirtió en una masacre. Las fuentes hablan de decenas de miles de rebeldes muertos en el campo de batalla. Muy pocos lograron escapar. El sueño de libertad que había comenzado 2 años antes en Capua, que había desafiado a Roma y encendido la esperanza en tantos corazones oprimidos, terminó ahogado en sangre a orillas del Silario. El cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado con certeza en medio de la carnicería. Desapareció en el anonimato de la muerte, como muchos de los hombres y mujeres que lo siguieron. Craso había obtenido su victoria militar, justo a tiempo. La victoria de Craso fue total, pero la guerra aún no había terminado del todo. Unos 5.000 rebeldes que lograron escapar de la batalla final intentaron huir hacia el norte, pero se toparon con el ejército de Pompeyo Magno, que regresaba de Hispania. Pompeyo los aniquiló fácilmente y no perdió tiempo en escribir al Senado, atribuyéndose descaradamente el mérito de haber terminado la guerra. Craso ha vencido a los esclavos en batalla campal, pero yo he extirpado la guerra de raíz. Esta arrogancia
sembró las semillas de la rivalidad futura entre Pompeyo y Craso. Craso, sin embargo, se aseguró de que nadie olvidara quién había llevado el peso principal de la guerra y cuál era el precio de desafiar a Roma. Capturó a unos 6.000 prisioneros rebeldes supervivientes de la batalla del Silario y ordenó su crucifixión. No fue una ejecución rápida. Las cruces fueron erigidas a lo largo de la Vía Apia, la principal calzada que unía Roma con Capua, el lugar donde había comenzado la rebelión. Durante kilómetros y kilómetros, los cuerpos agonizantes de los seguidores de Espartaco colgaron como un testimonio macabro y aterrador del poder implacable de Roma y del destino reservado a los esclavos que osaban levantarse. Era un mensaje brutal para todos los esclavos de Italia. No lo intentéis de nuevo. Y así, la Tercera Guerra Servil llegó a su fin sangriento. Roma había sido sacudida hasta sus cimientos, sus ejércitos humillados, su élite aterrorizada. Pero al final, el poder militar y organizativo del Estado romano prevaleció. El sistema de esclavitud, aunque quizás tratado con algo más de cautela inmediatamente después, continuó siendo la base de la economía romana durante siglos. Pero, ¿qué pasó con Espartaco? El hombre murió, su cuerpo perdido, su rebelión aplastada. Sin embargo, su nombre sobrevivió. En las décadas y siglos inmediatamente posteriores, los historiadores romanos como Salustio, Livio, Plutarco, Apiano y Floro escribieron sobre él, a menudo con una mezcla de desprecio por ser un esclavo rebelde y una cierta admiración a regañadientes por su valor y habilidad militar. Era el enemigo, pero un enemigo formidable. Con el paso de los siglos, la figura de Espartaco comenzó a transformarse. Dejó de ser simplemente un personaje histórico para convertirse en un símbolo. Durante la Ilustración, algunos pensadores lo vieron como un luchador contra la tiranía. En el siglo XIX, con el auge de los movimientos socialistas y comunistas, Karl Marx lo elogió como el tipo más espléndido de toda la historia antigua. Un verdadero representante del proletariado antiguo luchando contra sus explotadores. Esta visión de Espartaco como un revolucionario con conciencia de clase es probablemente anacrónica. Sus motivaciones originales parecen haber sido más directas: escapar de la esclavitud y posiblemente regresar a su hogar o encontrar un lugar donde su gente pudiera vivir libre. No hay evidencia sólida de que tuviera un programa político para abolir la esclavitud en todo el imperio o para crear una sociedad igualitaria. Su ejército era una coalición de intereses diversos, unida principalmente por un enemigo común. Sin embargo, el poder del mito a menudo reside menos en la precisión histórica y más en lo que representa. Espartaco se convirtió en el arquetipo universal del oprimido que se levanta contra un poder abrumador. Encarna la lucha por la libertad y la dignidad humana frente a la deshumanización. Su inteligencia táctica, su capacidad para liderar a una masa heterogénea y desafiar a las legiones romanas durante 2 años, inspiraron innumerables obras de literatura, arte, música y cine, desde la novela de Howard Fast hasta la icónica película de Stanley Kubrick. La leyenda de Espartaco nos recuerda que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede anhelar la libertad y luchar por ella con una fuerza asombrosa. Nos recuerda la brutalidad sobre la que se construyeron muchos grandes imperios y el costo humano de la esclavitud. ¿Tuvo Espartaco descendientes? ¿Dejó hijos que continuaran su linaje? Las fuentes históricas guardan silencio absoluto sobre este punto. No mencionan a ninguna esposa o hijo que lo acompañara o que sobreviviera a la catástrofe final. Dada la naturaleza de su vida,
gladiador, fugitivo, general en constante movimiento, y la masacre que siguió a su derrota, parece muy improbable que dejara una descendencia conocida. Si tuvo familia en Tracia antes de ser esclavizado, su destino es igualmente desconocido. Por lo tanto, históricamente hablando, no podemos señalar a nadie como descendiente directo de Espartaco. Su linaje biológico se extinguió con él o se perdió en la oscuridad de la historia. Pero quizás esa no sea la pregunta correcta. Quizás la verdadera descendencia de Espartaco no se mide en la sangre, sino en el espíritu. Sus verdaderos descendientes son todos aquellos que, a lo largo de los siglos y en todas las culturas, se han inspirado en su historia para luchar contra la injusticia, la tiranía y la opresión. Son los líderes de revueltas campesinas, los abolicionistas que lucharon contra la esclavitud moderna, los revolucionarios que buscaron derrocar regímenes dictatoriales, los activistas que defienden los derechos humanos hoy en día. Cada vez que un grupo oprimido se levanta y dice «basta», cada vez que alguien lucha por la dignidad y la libertad frente a probabilidades abrumadoras, el eco de Espartaco resuena. Su legado no está en un árbol genealógico, sino en la llama inextinguible del deseo humano de ser libre. Es una herencia espiritual que trasciende el tiempo y la geografía, recordándonos que la lucha por la libertad, aunque a menudo trágica y costosa, es una de las aspiraciones más nobles y persistentes de la humanidad. Y así, entre sangre derramada en los campos de Italia, bajo la sombra de las cruces en la Vía Apia, y con las promesas incumplidas pero eternamente susurradas de una tierra sin cadenas, se forjó la leyenda imperecedera de Espartaco, el gladiador tracio que hizo temblar a Roma, el líder de los desheredados, el símbolo eterno de la rebelión contra la tiranía. Si este viaje al pasado tumultuoso, a la era de hierro y fuego de la República Romana, te hizo latir el corazón con la furia de la rebelión y el anhelo de libertad. Si sentiste la desesperación del Ludus, la euforia del Vesubio y la tragedia del Silario, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario contándonos qué momento de su increíble rebelión te impactó más. Queremos saber qué fibra tocó en ti esta historia de desafío y sacrificio. Porque después de todo, aunque los detalles se pierdan en la niebla del tiempo y la leyenda adorne la realidad, todo mito se basa en algo real. Y la libertad, esa chispa divina que Espartaco y sus seguidores buscaron con tanto ahínco, es la llama que jamás, jamás podrá apagarse.